Y también, Dami, también que tengan en cuenta que esto es como, hoy hablaba con alguien por teléfono a la tarde, me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Un taller gratuito? ¿Es un curso? Y le digo, no, ¿sabes lo que es? Es una clase en vivo. Una Es clase, una sí. clase en vivo, donde puedes conversar con nosotros. Así que si alguno de ustedes, en vez de levantar la mano, escribir en el chat, se anima a prender la cámara y hablar, hablen. ¿Sí? Hablen. Esto es una clase en vivo, como si estuvieras en cualquier universidad. ¿Sí? Para que puedas compartir con nosotros y escuchar tu voz, sobre todo también escuchar tu voz. Ahí hay dos personas con la mano levantada, Rubén, Sonia y Yuri. Bueno, entonces las preguntas son, ¿qué te trae hasta acá? ¿Qué buscas? ¿Y qué te gustaría llevarte de este taller? A ver, son 3 preguntas. ¿Quieren escribir? ¿Quieren simplemente poner ahí en el chat? Estamos acá. A ver, 3 personas, Rubén, levantaron la mano, el equipo. A ver, tenemos levantando la manito María Paula, Sonia y Yuri Blanco. Vamos, con mano levantada, a ver. ¿Qué le trae hasta acá? Creo, si no me equivoco, que habían levantado la mano cuando vos preguntaste quién está por primera vez. Creo, pero no sé. En esa pregunta. O sea, no sabemos. Bueno, mira, acá por el chat vienen escribiendo. Si quieres te voy relacionando lo que han escrito. A ver, Wilson nos escribe por el chat, curiosidad. Aquí por curiosidad. Liliana dice, aprender. María Paulina nos pone, ¿cómo portar a mi proceso de transformación? Sería su pregunta. Sonia nos dice, tengo mucha curiosidad por el tema, creo que tengo potencial. Y Cristian Guerrero nos dice, obtener conocimientos para así llevarlos a conocer y ansioso para aprender de este taller. Gracias. Bien, ahí dice Lisa, me trae el deseo de certificarme para brindar mi servicio. Dice, crecer como persona, potenciar mis habilidades. ¿Ok? Bien, ¿qué tanto saben de coaching ontológico? Aparte de lo que te gustaría llevarte, ¿qué tanto saben de coaching ontológico? Pongan ahí poco, nada, mucho, más o menos. Escuché por ahí alguna vez a alguien que habló de algo. A ver. Dice Lisa, nada. ¿El resto? ¿Qué tanto? Poco. María Paulina dice poco. Cristian Guerrero, poco. Sonia dice muy poco. Bien, y en función a eso que saben o juzgan que hoy saben o el conocimiento que tienen, ¿qué le gustaría llevarse? Dice Lady, no sé nada, pero estoy segura que hoy saldré de este espacio con la respuesta. Gracias, Lady. Es una interacción con el otro mediante conversaciones poderosas. Pregunta es si está grabando. ¿Me preguntaron por ahí? ¿Se está grabando? Sí, perfecto. Bien. Entonces voy a seguir. Por aquí, otra pregunta más. Escriban en el chat. Recuerden que nosotros usamos, anoten, porque como decía recién Rubén, hoy la invitación es que esto es una clase normal que nosotros hacemos en nuestra formación. Entonces, denme un segundito que acá hay algo que se está apagando, dice batería agotándose. A ver. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, Damián, me encantó tu exposición en el bootcamp, dice, eres impresionante, dice Lisa. Ah, tengo por ahí fans, mira, estaba participando por ahí con Janet. Gracias, Lisa. Bien, miren esto que es fundamental. Anoten, a mí me gusta siempre que busquemos registrar nuestros aprendizajes. Nuestra metodología, nosotros lo llamamos, nuestra metodología es una metodología experiencial ontológica. Anoten así, la sigla MEO. Metodología experiencial ontológica. Porque lo que buscamos, o al menos esto es una de la primera definición que traigo, es que el coaching lo que busca crear, o principalmente el coaching ontológico, es una metodología experiencial de aprendizaje donde se incluya los 3 dominios del aprendizaje, que es el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Anoten esto porque
durante el taller van a empezar a mirar y va a decir, ah, Damián me habló de esto al principio del taller, me habló de los 3 dominios, el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entonces vamos a pasar este taller o este conocimiento por los 3 dominios. No solamente vamos a buscar que nos quede como una parte de concepto o lógica, sino que podamos pasar también por el corazón. Y ese corazón llega al cuerpo, ¿sí? Y esa es la gran diferencia entre un aprendizaje tradicional y un aprendizaje transformacional, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje tradicional, yo siempre digo que es lo mejor que nos dejó nuestro colegio, ¿no? Desde que ingresamos al kinder hasta lo que pudimos hacer el proceso universitario, lo mejor que nos dejó. Ahora, hay muchas cosas que quedaron fuera de ese contexto de aprendizaje. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el mundo actual que se viene? A ver, con todo lo que está pasando, ¿cuál es el mundo que se viene, según ustedes? A ver, cuéntenme. Cuando quiera puedo participar también. Todos participan, todos. ¿Cuál es el mundo? Dice ahí, digital, dice Elisa. A ver, según lo que están viviendo ustedes en este momento, lo que se le viene a la cabeza, ¿cuál es el mundo actual que se viene para ustedes? La era digital, dice Marta Lucía González. A ver. Yo no estoy hablando todavía si estamos preparados para ese mundo. Simplemente digo, ¿será el mismo mundo? ¿Cuál es el mundo actual que se viene? Vos sabés que mirando las noticias colombianas, se me fue, a Caracol. Esa. Ayer veía una encuesta que habían hecho a cierta cantidad de gerentes en Colombia y decían qué cambió antes de la pandemia y después de la pandemia en lo que buscan las empresas, ¿sí? ¿En qué buscaban? Y decían, y estos gerentes tenían una misma base y decían, antes de la pandemia buscábamos gente que sepa de ventas, que sepa manejarse en la venta, que sea un comercial. Después de la pandemia, después de esta nueva normalidad, que ahora, en medio de la pandemia, dice, buscamos gente que sepa de comunicación, de liderazgo y de inteligencia emocional. Decía, lo nuevo, ¿qué es? Aprender a comunicarse, o que sepan comunicarse, que sepan todo lo que hace la comunicación, ¿no? No solamente emisor y receptor y el mensaje, que fue lo que nos habrán enseñado, lo que nos enseñaron en otra época. Ese es el mundo para mí del que se viene. Gracias, Rubéncito. Trabajar en casa. Gracias, Rubén. Dice, sigamos acá, Sonia dice, la era espiritual, cambio de paradigmas, habilidades blandas, dice Rafael. Bien, vamos con otra pregunta más, ¿sí? Recuerden de la forma en que nosotros incorporamos el conocimiento, ¿no? Registramos, buscamos que podamos escribir, poner en conexión a nuestro cuerpo y las emociones que empiezan a aparecer también ahí. ¿Cuál es la emoción que te ha acompañado en estos meses? Desde el marzo del 2018, quiero que hagan como con lo que se conoce de emoción, ¿no? Porque cuando decía recién yo de que el coaching nace como una experiencia para crear contexto de aprendizaje, incluyendo el mundo emocional, aceptando de que hay un analfabeto en el mundo emocional. No sé si ustedes se dieron cuenta o les pasa que para cada situación o cada experiencia que nosotros vivimos, a todos les decimos me siento bien, me siento mal, me siento enojado, me siento como me siento. Y mucha de la forma de nombrar nuestras emociones tienen que ver con que nosotros decimos que las emociones, o una de las miradas que nosotros traemos, y esto es fundamental también, que me olvidé decirlo al principio, que cada cosa que nosotros decimos es simplemente una mirada. Es una mirada, no es una certeza, no es una verdad de cómo así son las cosas o deberían ser las cosas. Simplemente son miradas que trae esta disciplina del coaching ontológico. Y es fundamental, entonces, esto, de poder mirar, por ejemplo, en qué emoción. Desde el 18 de marzo, no me acuerdo cuándo fue el inicio, que escuchamos por primera vez, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, que escuchaste por primera vez que había un virus allá por China, ¿sí? Porque no sé dónde, que ni conocíamos el lugar, después el lugar se hizo conocido a nivel mundial, y fueron pasando los tiempos, ¿no? Tiempo encerrado, tiempo que no dejaban salir, bueno, en Colombia pico y cédula, bueno, ahora volvió después de un tiempo la cuarentena estricta a partir de hoy hasta el lunes. Entonces, empiecen a mirar cómo se sintieron ustedes
desde el primer día que escucharon Noticia Virus y el día que llegó por estos lares, como decimos nosotros. Dice, el primer mes miedo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más coincide con Lisa? A ver, el primer mes, la primera noticia, cuando escuchaste por primera vez, y después cuando escuchaste que ya llegó para Colombia o para el país donde estás. Miedo, pero confiado en que todo pasará, dice Cristian. Ok, incertidumbre. Incertidumbre. El primer mes desestabiliza y miedo, dice Angélica. Duda. Bien. Y ahora le vamos a agregar una cosita más. Miren, estamos tratando, como dije recién, haciéndonos cargo del analfabetismo que existe a nivel emocional, de ponerle nombre a las cosas que nos fueron pasando, como hacer como un autoanálisis, ¿no? A ver por qué emociones pasé durante este tiempo. Y en este momento, a las 6:54, si tuvieras que decirme en qué emoción estás, ¿qué me dirías? En este momento, ¿eh? En este preciso momento. Si me dicen aburrido, bueno, vamos a conversar un poquito sobre ese punto. ¿En qué ansiedad, dice Rafael? A ver, en este momento, 6:54, 6:55, ¿en qué emoción estás? Si podés mirarte, gratitud, dice. Ansiedad, dice Cristian. Bien, ¿y en qué conversación estuviste desde el 18 de marzo hasta hoy? ¿Cómo fueron? Si querés, Rubencito, cerrame los micrófonos y después que levanten la mano los que quieran participar. Dale, gracias. Recuerden esto que es fundamental, ¿no? Levanten la manito y nosotros estamos presentes cuando quieran abrir el micrófono y poder conversar. ¿Cuáles fueron tus conversaciones? A ver. Es que no tengo presente. Te cerré el micrófono. Gracias. Ahí sí me cerraste. Gracias, Rubén. Que no tengo presente la fecha exacta desde que inició la cuarentena, la primera vez, o que empezó el virus, digamos, ¿no? Entonces, Aquí ¿cuáles en fueron tus Colombia, conversaciones? el Sí, en 21 Colombia. el 21 de marzo 21 de Iba a marzo. decir el 13, te iba a del decir. 2020. El 2020, bien. ¿Cómo fueron tus conversaciones al inicio? Cuando fueron pasando los días, las semanas, el mes, cuando llegamos a mitad de año, cuando ya iniciamos un año y todavía sigue como, seguimos todavía en plena crisis. ¿Cómo fueron tus conversaciones? Dice, la crisis significa cambio. ¿Eh? ¿Qué conversaciones? A ver. ¿En qué conversaciones? Cuando hablamos de conversaciones estamos diciendo, hablando, poder mirar cómo conversamos, cómo es nuestro lenguaje. ¿Sí lo ven? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Y ahora que vendrá, aburrimiento, todo es negocio, dice. Bien, a ver, varias emociones, confusión, bueno, ahí seguimos relacionando preocupación. ¿Cómo es tu manera de hablar? Hoy se habla de una metacompetencia, para que lo anoten por ahí mientras que sigan mirando sus conversaciones. El aprender a pensar como pensamos. Y en el coaching nosotros decimos, no solamente aprender a pensar como pensamos, sino también a mirar como hablamos. Cómo es nuestra forma de conversar, que no sea invisible. Bien, incertidumbre dice, ¿qué más? Incertidumbre, buenísimo. Beneficios para el planeta. Es importante que empieces a chequear tus conversaciones, ¿no? Si tenés una manera de ser en este momento, de escuchar a tu familia, de cómo conversa tu familia, sería genial. Cómo conversa tu pariente, tu tío, tus abuelos, en tu casa. ¿Qué tipo de conversaciones tienen? Miren lo que nos dijeron una vez. Eso lo escuché al principio. Recuerdos, dice Eddie. Bien, una vez nos dijeron esto, o al menos escuché en una publicidad, decía, asegúrese de lavarse las manos y todo estará bien. Lo escuchaba en un post publicitario. O sea, como que
Como que al principio, si nos lavábamos las manos, que íbamos a estar agradecidos, que íbamos a estar felices. La pregunta es, ¿cómo nos fue? ¿Qué tipo de crisis creen ustedes que estamos pasando en este momento y lo que va a venir? ¿Qué tipo de crisis? Miren ahí, le puse un poquito, ¿no? Una crisis social, emocional, dice. Sí, ahí lo puse. Gracias, Angélica, miren. El tipo de crisis, recién Rubén traía un ejemplo de lo que escuchó ayer en las noticias, ¿no? De qué tipo de competencias se va a necesitar para la nueva normalidad post pandemia, por ejemplo, ¿no? Crisis social. ¿Se están dando cuenta de las crisis sociales que hay hoy en Latinoamérica? Hablemos de Latinoamérica para no hablar de otros países o de otras Américas, ¿no? ¿Qué tipo de crisis? ¿Ven a las personas, por ejemplo, salir a protestar? Inclusive, bueno, en Argentina, por ejemplo, en este momento, las personas, la mayoría no están dispuestos, salen a las calles a aceptar, por ejemplo, de que el presidente durante 30 días más lo encierre. ¿Eh? Entonces, está apareciendo una crisis social a nivel mundial. Pero miremos por ahí Latinoamérica. Política, hay una crisis política, más acentuado quizás hoy que hace muchos años. Es como que esta pandemia también sacó muchas cosas a la luz, ¿lo vieron? Entonces, se va a profundizar muchísimo más la crisis política ambiental, por ejemplo. Ya vieron que fue pasando en algunos lugares cuando estuvimos mucho tiempo encerrados, ¿no? Empezaron a crecer ciertos árboles, empezaron a salir ciertos animalitos, trajo desigualdad, dice. Bien, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, crisis de sentido. ¿Creen ustedes crisis de sentido? No puedo darle un sentido a lo que me importa, a la vida. Y cuando hablamos de crisis de sentido, engloba muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, la depresión, ¿no? Cuando hablamos de depresión o ciertas enfermedades que empiezan a aparecer por muchas razones. La pastilla que más se vende es el Prozac, dice, ¿no? Por ahí. El aumento del suicidio. Miren todo lo que empieza a aparecer. Cada día hay más niños, ¿sí? Que lamentablemente toman esa decisión, ¿no? De suicidarse. Indiferencia, poco afecto, o sea, como una cierta, Alex, una cierta apatía, ¿no? Bien, crisis de sentido, crisis emocionales. Por ejemplo, la crisis que entra en juego en este momento, la depresión, la autoestima, es la desconfianza. O sea, es como que se está perdiendo la confianza. Entonces va a haber una crisis, una gran crisis de confianza. ¿Sí? Hoy, si ustedes empiezan a mirar a nivel contexto, se vive en este momento en un espacio, en un tiempo de desconfianza. Por ejemplo, crisis en la educación, ¿qué piensan ahí? A ver. Gracias, Eddie. Sufrimiento, culpa. Crisis en la educación, por ejemplo. ¿Hay algún maestro en este momento en esta sala, algún docente? Yo soy profesor. ¿Quién es profesor? Sí, dice Liliana. A ver, ¿qué cambió, Liliana, y a los profesores, a los docentes, a los que estaban acostumbrados a transmitir sus conocimientos en un aula? Miren acá, nosotros decimos que yo tengo hoy 41 años. Si yo vuelvo a mi colegio hace 20 años atrás, que salí de mi colegio, en el colegio secundario, vuelvo hoy, o volví inclusive un tiempo después, unos 10, 15 años después, inclusive las sillas y el pizarrón están en el mismo lugar. O sea, todo cambió, menos la forma de las aulas. ¿Sí? Entonces empiecen a mirar, o sea, hay ciertas cosas que se sostienen por mucho tiempo. Se evidenciaron, dice Marta Lucía, deficiencias en los procesos educativos. Crisis comunicacionales quizás apareció. Estamos hablando en este momento del sistema educativo, ¿no? Docentes, para los que tienen hijos. Mirá, ¿Algo modificó los hijos tenerlo todo el día en la casa? Pregunta. ¿En algo los modificó? ¿Hay algo de ustedes que se cambió?
Hablo no solamente a nivel emocional, sino a nivel coordinación de acciones. Dice Liliana que sí. Bien, me gustaría escuchar a alguien, a ver qué modificó la nueva normalidad de las clases online. Niños en la casa y ustedes desde sus casas. A ver, ¿en qué modificó? ¿Qué notaron de distinto? Hay que pueden ir, el que levante la mano o algún emoji, con mucho gusto le habilitamos el micrófono para que puedan conversar y no escribir. Gracias, Rubén. Dale. No, nos hemos dado cuenta de que tenemos pensum académico diseñado en el siglo XIX, prácticamente, los pensum académicos, profesores que nacimos en el siglo XX con estudiantes del siglo XXI. Entonces, esa anacronología que hay en las formas experienciales y no experienciales de enseñar y los pensum viejos que prácticamente quedan obsoletos de algunas profesiones, materias de relleno en las universidades y un montón de cosas más institucionales que se pueden enumerar, ¿no, Dami? Sí, señor. O sea, inclusive, Rubén, con lo que vos estás trayendo, que está buenísimo, también hablamos de estructuras del siglo XIX, ¿no? Cuando hablamos de estructura de edificios, ¿no? Cuando yo decía recién el ejemplo de las aulas, ¿no? El diseño de las aulas. Estructuras docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Dice compartir calidad de tiempo y educación, si no me equivoco, dice Eugenia. Bueno, la pregunta es, ¿hay crisis en este momento en la parte educacional? Le voy a hacer una pregunta cerrada. ¿Sí o no? Simplemente me responden así. ¿Sí o no? Sí, dice Eddie. Bien. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Y ahí viene la gran pregunta que nosotros traemos acá, algo que decía Einstein, ¿no? La crisis que hemos generado con el mismo nivel de pensamiento, no lo podemos resolver con el mismo nivel de pensamiento que lo hemos creado. La primera pregunta es, ¿no será que hoy los docentes, por ejemplo, lo que sucedió, no los encontró preparados con ciertas herramientas para hacerse cargo de la crisis? ¿No será que estamos queriendo resolver ciertos problemas con el mismo nivel de conciencia que lo hemos creado? Otra pregunta más, ¿no será que queremos generar cambios o resultados distintos, por ejemplo, en el área educacional o en nuestra vida, con el mismo nivel de competencia que hemos aprendido y que hoy no damos cuenta que no nos está sirviendo? Bien, voy a seguir entonces avanzando porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces no me quiero tampoco después ocuparme el tiempo de ustedes. ¿Conocen ustedes, han escuchado hablar del mundo VUCA? Desfasados con las dinámicas sociales, dice Eddie. Bien, me encanta que participen. No estaban preparados, pero a poco se va adaptando. Bien, bien, sí, es exactamente, Cristian, así es, ¿no? Bien, ¿escucharon hablar del mundo VUCA o VICA? Bien, estamos en este momento en presencia de un mundo VICA, ¿sí? Simplemente para mirar la sigla, volátil, ¿no? Que todo el tiempo va cambiando. Inclusive miren las noticias, la relación con las noticias. Todo el tiempo se modifica a una velocidad increíble. La cantidad de información que tenemos hoy, por ejemplo, en Internet, totalmente distinto a lo que existía hace mucho tiempo atrás. Entonces, cualquier persona tiene acceso a la información y, por ejemplo, a crear un meme que genera cierta desconfianza o a crear una noticia falsa. Los news, ¿lo ven? Entonces, empiecen a mirar esto, volátil, todo el tiempo a una velocidad muy rápido. Cuando hablamos de incierto, de incertidumbre, ¿no? Estamos en un momento de mucha incertidumbre. Nosotros hablamos la diferencia entre certeza e incertidumbre. Cuando nosotros decimos queremos tener certeza, es como nosotros decimos que la certeza es una emoción que nos hace pensar que nosotros tenemos la verdad de las cosas. Y cuando estamos en la incertidumbre, ¿qué pasa cuando no sabemos qué va a pasar? Entonces, estamos en un mundo incierto. Déjenme decirle, cada vez más incierto. Y ni hablar si hablamos en el dominio de la salud, ¿no? Complejos. Cuando hablamos de complejo es que, por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna, ¿no? ¿Qué tan complejo está siendo la vacuna para el COVID, por ejemplo?
Cuando hablamos de complejidad, es que hay ciertas variables, hay ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos datos que no tenemos, ¿sí? Es complejo poder resolverlo. Es muy complejo lo que está pasando hoy a nivel social, cultural, emocional, educacional. Y ni hablar, cuando hablamos de la A de Vica, de la ambigüedad, ¿no? Algo que es ambiguo, que no tenemos como la conversación de si es eso o no es eso, ¿no? Aparece una información y aparece otra información al instante y lo que aparece es confusión. Rubén, ¿levantaste la mano? Sí, Dami. Ahí en la ambigüedad, ¿no? Múltiples interpretaciones significa ambigüedad. Pero, ¿sabes qué? Me había quedado cuando decías que estamos en un mundo incierto, y hace rato hablaste de la educación, y quería llamarte hoy a la tarde para conversar de esto, porque antes estudiábamos, y le preguntábamos a alguien que tenga más de 50 años acá, cuando iba a la universidad, vos estudiabas una carrera porque había un cierto comportamiento social que ya estaba estructurado y pronosticado que iba a ser ese. Hoy, con esto de que el mundo es tan incierto lo que va a venir, lo que te dedicas a estudiar, tal vez en 4 años se modificó todo el panorama. Entonces, imagínate qué importante esto de ganar competencias, ¿no? Qué importante, como vos lo decís, de en un mundo buca, ¿sí? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, poder estar en la cresta de la ola. Porque si te pones a estudiar un poquito algo, 3 meses después se te dio vuelta todo. Imagínate los médicos que tenían los médicos de hace unos 4 o 5 generaciones atrás, 4 o 5 generaciones atrás, 40, 50 años, ¿sí? Las técnicas eran diferentes. Mi papá que falleció, para darte un diagnóstico, cuando yo lo llamaba desde otra parte del mundo a mi viejo, le decía, che, pa, tengo esto y esto, y él me decía por teléfono, anda al médico. Yo por teléfono no te puedo decir lo que tenés. Y hoy, yo le decía, che, mi hija está con fiebre, llévala al pediatra, me decía. Y hoy sí te lo pueden decir. Fíjate que hasta las profesiones como de base han tenido que ser modificadas en ciertos aspectos, ¿no? Te quería decir eso nada más, Dame. Gracias, Rubén. Y hablando un poquito de tu papá, que en honor a tu papá que fue médico, hace poco le pregunté a un médico que se recibió como coach y le pregunté, ¿no? O sea, haciendo como una entrevista para las cosas que hacemos en marketing, y le pregunté, ¿para qué te ha servido el coaching ontológico a usted que es médico? Y mira la respuesta que me dio, a ver si a algunos le hace sentido, le pasa algo con la respuesta. Dice, para humanizar el servicio. Eso me dio el coaching ontológico, ¿no? Poder conectar que la persona no solamente es alguien que está enfermo, sino que es un ser humano que conversa, que tiene emociones, que le pasan cosas. Simplemente esto. No, Y cuando es solo hablamos un paciente, una bola de no es carne un paciente. enferma. Y no es solamente curar, sino mejorar la calidad de vida. No es solamente, che, te tengo que dar una pastilla, es mejorar tu calidad de vida. Miren un poquito esto de lo que dice Cristian Guerrero, ¿no? Cuando él habla de adaptarse, es una de las competencias blandas, es la adaptabilidad, por ejemplo. A diferencia, miren, cuando nosotros hablamos de competencias duras, no le vamos a poner un nombre en este momento, pero han escuchado, por ejemplo, en sus trabajos, en sus empresas, inclusive en los gobiernos, por ejemplo, en el mismo colegio, en la educación, acá las cosas se hacen así, punto. O sea, en los últimos 20, 25 años la misma conversación. Acá las cosas se hacen así, siempre lo hemos realizado de esa forma y no lo vamos a cambiar. ¿Sí? Y no estoy hablando si eso genera o no genera resultados, porque también pasa muchas veces de que conocemos ciertas herramientas que nos genera algunos resultados y como que nos enamoramos de esos resultados. A diferencia de las competencias blandas, y ahí quería traer lo que decía Cristian, que tiene que ver, por ejemplo, con esta capacidad de adaptarse, ¿no? De decir, bueno, si en los últimos 20, 25 años hemos venido realizando, mire, le voy a contar nuestra experiencia personal. Nosotros, la escuela en Colombia lo tenemos del principio del 2017, este sería nuestra 10ª generación, o sea, llevamos 9 generaciones de coaches certificados en Colombia, siempre lo hicimos presencial y tuvimos que adaptarnos al online, por ejemplo, ¿no? Si no nos adaptábamos, desaparecíamos.
Ahora miren esto, ¿cuántas personas o trabajos hoy están desapareciendo por no tener esta mínima competencia de la adaptabilidad al cambio? No estoy hablando acá de lo que decimos siempre, la metáfora de los dinosaurios, ¿no? Que han desaparecido porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Eso yo escuché hace un tiempo y ahora como que lo pienso de otra manera, porque dicen que los dinosaurios se transformaron en otras especies, han evolucionado, entonces no era tan verdad de que los dinosaurios no se han adaptado. ¿Sí? Entonces buscaron una forma distinta de convivir y de generar un espacio. Y esto es algo que nosotros miramos muchísimo cuando hablamos en nuestra formación de coaching. Miren acá, un replanteamiento general y global de cómo vivimos, qué aprendimos y cómo viviremos en el mañana. Esto es una de las grandes cosas que está pasando, ¿no? El cuestionarse ciertas creencias, ciertos paradigmas y aprender a verlo principalmente. Le voy a poner una frasecita y quiero que me anoten en este momento a ver qué les pasa cuando yo les traigo esto. El presente, antes todavía no me ponga, le voy a leer simplemente. Miren lo que dice acá. Lo saqué de Facebook, ¿eh? O sea, lo saqué de Facebook como una de las grandes noticias que hay por ahí dando vuelta y similar a esto hay un montón. El presente se ha vuelto muy incómodo, dice, inhóspito, duro y letal. Y el futuro ha dejado de ser un lugar seguro, esperanzador, prometedor y superador. Es una noticia. Imagínense si al frente del televisor están tus hijos en este momento, 8, 9, 10, 11 años, o en las redes sociales, ¿no? Viendo esto. Miren acá, conéctense con la frase y le voy a poner 3 preguntas y quiero que me lo respondan. Si me están escuchando bien, por favor, pónganme uno ahí, porque a veces los pierdo. Pónganme uno si me están Se escuchando escucha bien. perfecto, tranquilo. Listo, perfecto. Entonces, yo dije la palabra, ¿no? Ya dije la frase. Quiero que me respondan esto. Frente a eso, frente a esta frase, quiero que me respondan esto. ¿Qué emociones están sintiendo en este momento? Principalmente frente a esta frase, ¿eh? El presente se ha vuelto muy incómodo, inhóspito, duro y letal. Y el futuro ha dejado de ser un lugar seguro, esperanzador, prometedor y superador. Extraído de Facebook. Así como este, hay miles y miles de noticias en este momento. ¿Qué emociones están sintiendo en este momento? Frente a esa noticia, o frente a ese texto, frente a ese meme que hoy recibe tu hijo, ¿no? Porque reciben los memes. Tristeza, dice Ruliliana, e incertidumbre. ¿En qué parte del cuerpo registran esa emoción? Frente a esa noticia o a las noticias que vienen escuchando, pero principalmente esa, ¿en qué parte del cuerpo registran esa emoción? Pecho, hombro, espalda, cabeza, o vienen registrando en este momento o las semanas anteriores. ¿Y qué se están diciendo mientras sienten lo que están sintiendo? ¿Se entendió las 3 preguntas? Denme un segundito que quiero chequear algo. Ahí está. Que tenía miedo de quedarme sin batería. ¿Viste? Son las cosas que suceden cuando estamos en vivo. Bien. Preguntas. Quiero que me respondan la pregunta. Si hay alguien que quiere levantar la mano, sería genial. Sería genial. Si hay alguien del equipo que quiere leer el chat, también sería genial. A ver, Dami, mira, en el chat nos dice, Ana Marcela dice, triste que las nuevas generaciones estén recibiendo este tipo de mensajes. Y Sonia nos dice que ella piensa que no hay que creer
todo lo que dicen los medios. Y Lady nos dice, es una frase muy dura y triste. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguien que está levantando la mano ahí? Que veo que está levantando la mano. Ya tenés para poder hablar, ya te habilité el micrófono. Jesús Castaño G. Hola. Hola. Sí, yo quiero participar y el mayor sentimiento que yo tengo hace un año es el de expectativa. Me ha parecido como muy simpático que después o todavía que estamos en esta pandemia con el COVID, que ya se puede haber convertido en una pandemia, el mayor sentimiento que yo tengo todos los días es de expectativa. O sea, creo que me parece increíble, un sentimiento bien charro porque no ha sido ni miedo ni terror. Bueno, la expectativa la mantengo y un poco la incertidumbre porque las noticias nos mantienen en una incertidumbre de un cambio cada día en un reglamento en nuestras autoridades, en la parte médica y donde uno labora, cada día le reorganizan el trabajo. Entonces, la incertidumbre sí la tenemos y yo pues personalmente creo que el mayor sentimiento que tengo es el de la expectativa constantemente ante los cambios tan rápidos, tan abruptos y que irrumpen en cada momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Jesús. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué emociones están sintiendo frente a las noticias que aparecen hoy? Si quieren relacionarlo con sus hijos, ¿qué creen ustedes que están sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo registran esa emoción? ¿Y qué se están diciendo mientras sienten lo que están sintiendo? Ahí está Lady Vargas. Ya te habilito el micrófono, Lady. Ya puedes habilitarlo. Lo tenés apagado, lo apagaste de nuevo, pero prendelo. Dale. Rubén, seguí un ratito que me están tocando el timbre y se nota que es... Dale, yo me quedo acá. Lady, ¿te escuchamos, Lady? Fíjate si podés ahora. Okay. Ahora sí. Sí, me dejó. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo también pues pienso que se genera bastante expectativa respecto a como a la situación. Pero incluso ahorita y colocaron el ejemplo de lo del médico que se capacitaba como coaching para poder llegar más al paciente, porque detrás de un paciente siempre hay más un gran ser humano, ¿cierto? Entonces, es más que confirmado de que muchas de las enfermedades que se están desarrollando en este momento parte de las emociones, de un control de ellas, de un manejo de emoción de cada ser, y el no saberlas manejar son las que traen consigo tantas consecuencias a nivel salud, ¿cierto? Me cuestiona muchísimo también la situación, porque si bien esto ha sido una transformación total, para la cual no estábamos preparados, nos veníamos preparando poco a poco, pero fue algo muy, muy así pues, vulgarmente como de sorpresa, como de momento, todo lo que está sucediendo, no pensamos que nos íbamos a transformar tan rápido, aunque ya se había dicho, pues, en el proceso de educación veníamos formándonos para ello, pero pues fue demasiado rápido. Se generan muchas expectativas alrededor en la educación obviamente ha sido también transformación total, no solamente para nosotros como padres, para los docentes, sino también para nuestros hijos, que si bien ya se venían sistematizando un poco, aprendiendo un poco más de todas estas herramientas, para ellos también ha sido muy difícil. Y más difícil aún en el manejo de la emoción para ellos también como niños, porque no es fácil llegar y encerrarnos de una con un niño que tiene una libertad plena, que tiene actividades pendientes por fuera, que tiene una relación con otras personas directa, con otros niños, donde se puede socializar, crecer, igual nosotros, ¿cierto? Entonces ha sido supremamente difícil. Emociones encontradas, todas las que más se puedan, realmente es lleno de expectativas, qué va a pasar con nosotros, con nuestros trabajos. Realmente yo soy mamá, soy empresaria y soy maestra, docente, me he tenido que volver no solo para mis hijos, sino para muchas personas a nivel nacional e internacional. Entonces es uno como que, ¿cómo me capacito realmente para ayudar a estas personas a que estas emociones no les, o sea, este manejo de emociones sea
viable para ellos para que no lleguen a ese punto y a esas crisis que se están generando realmente. Porque se dice que detrás de esta crisis, realmente la crisis más grande viene detrás, que es las enfermedades mentales, el manejo de emoción y una cantidad de cosas que se van a venir alrededor de esas situaciones que se presentan a diarios con personas que no saben qué voy a hacer o cómo voy a manejar esta situación. Quizás, incluso, y aprovecho ya para cerrar, eso fue lo que más me llamó la atención de este momento, de este coaching ontológico, de poder hacer este pequeño espacio, porque realmente yo sí tengo muchas dudas de cómo voy a hacer para poder ayudar a estas personas respecto a ese tema. Muchas gracias. Gracias, Lady. Muchas gracias. Para complementar algo que dijo Lady. Lady, no te tengo el dato exacto, pero lo voy a buscar ahora y no en Google. Él, si no es el 95, pasa raspando por ciento, pero lo voy a dejar en el 90% de las enfermedades que se registran en urgencias en ciertos hospitales no tienen patologías. O sea que no hay una causa que las cause. Mirá para mostrarte la coherencia con la que hablaste, ¿no? Emocionalmente también nos enfermamos. Primero dice que se enferma la emoción y después se refleja en el cuerpo. No sé quién dijo primero, segundo, yo creo que van todos de la mano, pero, ¿sí? En este lindo pero. ¿Qué coherencia que hay? Cuando el mismo médico dice, no tenés nada, ay, pero me siento mal, me siento enfermo, me siento enferma, me tiembla la mano, me sudan las manos, me tengo dolor, pero te hicimos análisis, no tenés nada. Y a lo mejor tiene exceso de futuro, exceso de expectativa, qué sé yo, qué tendrá. Tal vez se tiene que... Vení, estudia coaching, le diría yo, pero bueno. Gracias, Rubén. Pero sí podemos estar de acuerdo con lo que trae Lady, es que estamos en una crisis, ¿no? Y no estamos interpretando la crisis. Nosotros cuando hablamos de crisis, hay muchas formas de ver. No estoy conectando esto que si es un aprendizaje, si vos le pones la palabra crisis a los orientales, ellos le ponen 2 signitos y ven posibilidad. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de una ruptura de la forma en que los seres humanos tienen de existir. Y a eso se le llama cisne negro, ¿sí? Le voy a decir, los cisnes negros, ustedes sabían que en Australia, simplemente les voy a contar como una historia de qué es lo que hace que modifica muchas veces el comportamiento humano, o sea, modifica el comportamiento de la humanidad, lo transforma, lo lleva a otra forma de relacionarse. Dice que en Australia hace muchos años solamente se creía que existían los cisnes blancos, hasta que apareció uno negro. Cuando apareció ese negro, ¿qué hizo? Rompió toda una estructura de conversación, una estructura de creencia, ¿sí? Y los cisnes negros son los que aparecen, por ejemplo, una pandemia es un cisne negro. Nosotros tuvimos que modificar muchísimas cosas. Las redes sociales, Facebook es un cisne negro. Porque ¿quién de ustedes, por ejemplo, en este momento se imagina a su papá, a su abuelito, hace un tiempo atrás haciéndose una selfie y mandando una foto por WhatsApp no sé, a alguien, ¿no? Hoy pareciera que eso es muy natural, pareciera, ¿no? Pero sin embargo aparecieron formas, aparecieron cisnes negros que modificaron nuestra manera de comportarnos. ¿Sí lo ven? Hace 10, 15 años atrás no existía todo lo que existe hoy. Entonces vos querés ver una noticia, yo me imagino que hubiese pasado en esta pandemia hace 20 años atrás si no hubiese existido las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí lo pueden ver? Entonces podemos mirar que estamos en una crisis de paradigma, si tuviéramos que llamarlo así. Voy a seguir avanzando porque no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes tienen ganas, yo sigo, porque quiero terminar lo que tengo preparado con ustedes. ¿Qué escucharon en la gran pregunta cuando yo dije esta frase? ¿Qué escucharon ustedes? El presente se ha vuelto muy incómodo, inhóspito, duro y letal, y el futuro ha dejado de ser un lugar seguro, esperanzador, prometedor y superador. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Cómo lo escucharon a esto? Lo voy a poner en palabras, si lo escucharon como una verdad, esto es así. Para los que normalmente cuando escuchamos algo, lo escuchamos como una verdad. Si lo dijo tal persona, es una verdad. Si lo dijo, es una verdad. Si lo dijo, en el caso de Colombia, la alcaldesa de Bogotá, es una verdad absoluta. Si lo dice mi papá, es una verdad. Si me dice mi abuelo, es una verdad. Miren acá. O lo escucharon como un prejuicio. Miren lo que dice acá.
tremenda mentira programación, dice Elisa. Nosotros, una de las grandes distinciones, cuando yo hablo de distinción, estamos hablando de competencias que trae el mundo del lenguaje. Recuerden esto, el coaching ontológico lo que hizo, o la filosofía del coaching ontológico, la base filosófica que es la ontología del lenguaje, lo que puso a prueba es como que lo puso en un lugar y estudió primero el lenguaje. Y el lenguaje es eso solamente que nosotros articulamos y decimos. El lenguaje solamente me sirve solamente para describir las cosas. Esto es una mesa, o el lenguaje también es acción, o el lenguaje también es generativo. Y esa es la primer gran diferencia que para mí marca el coaching ontológico, a diferencia inclusive de muchas disciplinas, y se llaman actos lingüísticos. Poder diferenciar, por ejemplo, cuando una opinión es una afirmación o tiene sustento en afirmaciones o es simplemente una opinión de alguien. Afirmación que se confunde con verdad o una declaración. Nosotros decimos acá, desde la mirada del coaching ontológico, toda la frase es una opinión, no es una verdad. No se preocupen si en este momento no se relacionan con esto, pero yo solamente le quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuántas veces nos pasa que alguien nos dice algo y nosotros escuchamos esto como una verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿le puedo dar un ejemplo medio fuerte? ¿Sí? Para mí medio fuerte. Cuando a alguien, por ejemplo, le dicen a tus hijos o a tu hija, o te lo dijeron a vos, estás gordo, o sos feo, o no servís para nada. Miren acá, hay una gran diferencia entre escuchar eso como una opinión y escuchar eso como una verdad, como una afirmación. Ah, esto es así. Esta es una de las grandes diferencias que nosotros marcamos acá en el mundo del lenguaje. Miren lo que dice acá. Quiero mostrarles simplemente. Si no están relacionados con estas distinciones, no se hagan problema. Como dice Rubén, el foco del lenguaje está puesto en poder diferenciar con ciertas competencias muchas de las cosas que normalmente nosotros estamos acostumbrados y creemos que es así. Y una gran diferencia que marcamos, al menos los que pasamos por este proceso, es que cambiamos nuestro discurso. Empezamos a decir, esto no es así, así no es la vida, así es como yo aprendí a verla. Es la gran diferencia. Y otra cosa más, la respuesta que tenemos en este momento de lo que significa emoción, de lo que significa crisis, de lo que significa paradigma, de lo que significa educación, de lo que significa tristeza, por ejemplo, ¿es una respuesta tuya? ¿La creaste vos? Copyright Lady, copyright Sandra Milena, copyright Diana Santamaría, ¿o es una respuesta que te dio la historia? Y cuando hablo de la historia, hablo de la cultura, hablo de nuestros padres, hablo de nuestros abuelos, hablo de la televisión. Esto está como la historia de la nenita que siempre veía a la mamá cortarle cada vez que iban a comer pescado, para los que comen pescado en Semana Santa. Cada vez que le veía a la mamá le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Siempre hacía lo mismo, ¿no? La mamá se iba a la casa del tío y la mamá cocinaba pescado, cabeza y cola, hasta que un día la nenita se cansa y le dice, mamá, ¿cómo puede ser que siempre le cortás la cabeza y la cola al pescado? Y la mamá le responde, le dice, la verdad que no sé, preguntale a la abuela. Le cuento rápido, ¿no? Pues a veces los cuentos nos llevan tiempo a nosotros. Preguntale a la abuela y la abuela le responde y le dice, ¿sabe qué pasa, hijita? Que anteriormente, cuando tu mamá era chica, nosotros vivíamos en otra casa y teníamos un horno así de chiquitito, entonces como el pescado no entraba, siempre le cortábamos la cabeza y la cola. Y le dice, pero abuelita, pero si nosotros tenemos un horno así de grande, ¿por qué le seguimos cortando la cabeza y la cola? ¿Qué pasó? ¿Qué se heredó? ¿Qué se heredó? Los patrones de comportamiento. Y los patrones de comportamiento nacen en el lenguaje. ¿Saben lo que son las creencias? Son todos los pensamientos que se hacen fijos. Eso es una creencia. En una forma muy, muy rápida de definirlo,
algo que nos lleva muchas veces 10 meses para poder definir. Lo estamos definiendo en segundos. ¿Sí lo ven? Entonces, para seguir avanzando, señores, la manera de pensar que tenemos, nuestras creencias, ¿son nuestras o son heredadas? Lo que hacemos en un proceso de coaching es esto. Pongan la manito, por favor, todos acá. Pongan la manito acá. Hagan de cuenta que están haciendo como dando vuelta unas pastas, unos fideos. Todos los fideos representan pensamiento. Hacemos así, lo sacamos afuera, lo miramos y decimos, lo que vamos a hacer es aprender a pensar como pensamos. La metacompetencia de este tiempo. Aprender a pensar como pensamos. ¿Y esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Cómo hizo que este pensamiento, que yo vea de que hoy, por ejemplo, no, hay crisis, de que no se puede, o que todos los hombres son iguales, cómo este pensamiento se me hizo fijo? Y desde ahí veo el mundo. Nosotros decimos, y ya voy a entrar un poquito en lo que es el coaching, que somos en 3 dominios. Nosotros somos observadores que observamos el mundo desde estos 3 dominios. En el medio está el ser. ¿Lo ven acá en el medio? ¿Qué hay ahí? Si están viendo, dice ser. Bueno, somos en 3 dominios. Los dominios primarios del observador. El lenguaje, la emoción y el cuerpo. Es acá donde nosotros profundizamos. No ve el mismo mundo, por ejemplo, ¿sí? Miren esto, dado las conversaciones que nosotros tenemos en el lenguaje, los pensamientos, nuestras creencias, van acompañados coherentemente por cierta música. ¿Qué son las músicas? Las emociones. Y esa emoción, ¿saben qué genera? Una estatua, genera un cuerpo, dibuja nuestro cuerpo. Por ejemplo, se le hace conocido el estrés, esa famosa ansiedad. ¿Qué genera en un cuerpo? ¿Será que genera tensiones? ¿Dispersión? ¿Lo ven? Entonces, lo que miramos acá es esto. Y algo muy importante. El lenguaje crea realidades. Nuestro lenguaje crea realidades. Nuestro lenguaje es acción. Nuestro lenguaje es la forma que nosotros tenemos para crear los mundos que nosotros queremos. El lenguaje genera mundos posibles. ¿Sí lo ven? La forma como vemos las cosas es solo la forma como las vemos. Nada nos permite decir cómo las cosas son. Y le puedo poner algunos ejemplos. Miren, somos observadores distintos. Quiero que chequen entre ustedes si alguna vez estuvieron discutiendo con alguien. Saquen el 6 o el 9 y pongan la discusión, el foco de su discusión. Cada observador observa ciertas cosas y otras no. Y acá es importante lo que decía recién. Miren, cuando hablamos de acá, del mundo del lenguaje, el lenguaje, por ejemplo, acá arriba, el lenguaje, una de las cosas que nosotros trabajamos acá, o decimos que el lenguaje es distinción. ¿Qué es distinción? Tener la capacidad de separar una cosa de otra, poder ver, traer al frente lo que está invisible, traerlo y hacerlo visible. Por ejemplo, esto es una historia que lo escuché y me encantó, que cuando Cristóbal Colón venía con sus 3 barquitos a la conquista de América, primero dice que él salió pensando en descubrir algo que se llamaba India y terminó descubriendo América. Esto es lo que pasa en un proceso de coaching. Nos anotamos pensando que queremos India, pero terminamos descubriendo otras cosas de nuestra forma de ser humano. Venían estos barquitos y los aborígenes, los nativos del lugar, ellos, cuando veían los barcos, ellos empezaron a adorar a sus dioses porque les cumplió, o ellos pensaban que les cumplió la promesa de que las montañas se acercaran a ellos porque le quedaba muy lejos. Miren esto, ellos jamás vieron los barcos. ¿Saben por qué? Porque no sabían lo que era un barco. No tenían la distinción de lo que era un barco. Entonces, ¿qué es lo que hace la distinción? Buenas noches, Yolanda. ¿Qué es lo que hace la distinción? Nos hace ver cosas totalmente distintas. Si yo levanto un capó en este momento, ya dije capó. ¿Qué es un capó? Es algo que cubre el motor de un carro, para nosotros en Argentina. Si yo levanto un capó, yo solamente distingo la batería, el resto no distingo.
Si vos venís a Colombia, para los que son de Colombia, ojo, acá en Colombia existen policías acostados. No voy a contar la historia de policía acostado porque es muy graciosa y me lleva tiempo. Pero cuando llegué a Colombia, me tomé un taxi y el taxista dijo, uy, un policía acostado. Desde el aeropuerto hasta el hotel, Damián estaba en el piso. Porque lo primero que pensó en la cabeza es, policía acostado, ¿dónde estuvo el policía acostado? Imagínense, venimos de Argentina, ayer se veía todas las novelas de Colombia, ¿no? Para mí eso era un lomo de burro. Entonces las distinciones que nosotros tenemos, cómo conocemos lo que conocemos, nos abre mundos posibles. Entonces, voy a seguir avanzando. Como dije recién, el lenguaje crea realidades. ¿Cómo venimos hasta acá, gente? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Venimos bien? El resto, ¿cómo vienen? ¿Venimos perfecto? ¿Sigo? Bueno, sigo. Entonces, ustedes saben, los que me conocen, el equipo sabe que yo me entusiasmo y le damos acá un poquito más de clase. El lenguaje crea realidades, como decía recién, somos observadores diferentes. Miren acá, simplemente chequeen si les pasa a ustedes algo parecido en la vida. ¿Cuántas veces entramos en ciertas discusiones? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será un barco? ¿No será un barco? ¿Sabían ustedes que hay en ciertas partes del mundo que los niños no saben lo que es un libro? Por ejemplo, no saben lo que es un libro. Como los aborígenes no sabían lo que era un barco, no tenían la concepción. Otra pregunta más para que se vean ustedes acá. A ver, ¿son 3 o son 4? ¿Son 3 o son 4? No saber diferenciar muchas veces una afirmación de un juicio. Cuando hablamos de afirmación hablamos de un hecho concreto. La muerte de mi papá, como decía Rubén, la muerte de su papá, eso es un hecho, es una afirmación. Mi papá falleció el 27 de agosto de 1998. Una afirmación. Todo lo que me pasó después y lo que yo pensé, no pensé, lo que pensó Rubén y lo que sigue pensando sobre la muerte de su papá es un juicio. Y acá es la gran diferencia que trae el coaching ontológico, no solamente para mirarnos, porque el primer viaje es con nosotros mismos. Yo primero viajo conmigo mismo para conocerme y después esto lo puedo poner al servicio de los demás. Dicen que el mayor sufrimiento humano no radica por lo que pasó, la muerte de mi papá, sino por lo que yo interpreté, lo que yo pensé y sigo pensando sobre la muerte de mi papá. Saber diferenciar eso te abre un mundo gigante de posibilidades. Miren lo que dice acá, como un meme lo pongo, pero creo que a mí me genera muchas cosas, y más que somos docentes. ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Nos has pasado para lo que tenemos hijos, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos nota de la maestra en el colegio, ahí, como nota, su hijo tiene dificultad de aprendizaje? Nosotros decimos acá, primero nos miramos nosotros. ¿Lo ven? ¿Preguntas hasta acá? Sigo avanzando entonces. Otra distinción que le damos de regalo. ¿Qué significa observar para nosotros? Cuando decimos observar es aprender a ver los barcos. No son montañas, son barcos. Saber diferenciar una cosa de otra. Es ver más interpretar. Y cuando pongo más percibir es porque no solamente nosotros observamos con nuestros ojos biológicos, miramos con nuestros ojos biológicos, pero observamos con las distinciones que nosotros tenemos. Yo miro, levanto el capó del carro, yo miro que hay un montón de cosas, pero ¿saben lo que es observar? Es decir, ahí está la batería, esa es la bujía y hasta ahí me quedé. Mucho de mecánica no sé. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos ver, más interpretar, más percibir. Cuando hablamos de percibir, hablamos de los sentidos. Y lo que marca la diferencia es la interpretación. Me ha pasado una vez en mi casa, que yo llegué a mi casa y estaba mi hija, le digo, hija, ¿sí? ¿Cómo puede ser que tus libros estén así? Escuchen esto, ¿eh? Porque yo estaba viendo todos los libros de ella con polvo. Y ella me decía, papá, pero son mis libros, están ordenados, me decía. Y yo por dentro decía, hija, ¿cómo puede ser que tus libros estén así? Me decía, papá, pero son mis libros, están ordenados. Y a mí me gusta tenerlo así.
Ahora, ella jamás veía la tierra que yo veía. ¿Lo ven? La crisis de comunicación que muchas veces nosotros podemos entrar y generar por no tener ciertas distinciones. Bien, le voy a poner una imagen, una frase directamente. Quiero que lean esto. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es un autor que dice ahí, Augusto Monterroso. Dicen que es el cuento más corto del mundo. Tal cual. Pero quiero que me digan qué les pasa y qué se imaginan de ese cuento. ¿Qué les aparece? ¿Dónde viajan? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? A ver, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. ¿Con qué lo conectan? A ver, rápido. ¿Con qué los conectan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan con esta frase? Sueño, dice Cristian. A ver, vamos, que estamos a full con el tiempo. Sueño, miedos. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. No sé, yo me imagino el dinosaurio que estaba ahí, no sé, un dinosaurio, qué sé yo. A ver, miedos, sueños, excelente. A ver, ¿qué más? Estamos en horario, no lo vean en voz alta, dice Rubén Carrano. Sí, eso dice. Cuando despertó el dinosaurio le conectó a Rubén con el horario. ¿Vieron? Fundamental. Sí, Rubéncito, tenemos 15 minutos todavía, tranquilo. 15 minutos terminamos. Frustración. Pero miren esto. Frustración, ¿qué más? A ver. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A ver. La esposa que vio al viejito al lado dice, vejez. Miren, yo solamente le puse una frase. Escuchen esto. Lo que marca la diferencia acá es que los seres humanos, cada uno, tiene una interpretación distinta de lo que sucede. Cada persona interpreta el mundo no como es, sino como está siendo. La interpretación crea mundos. Lo que nosotros interpretamos crea mundos. Y las interpretaciones que hacemos nosotros muchas veces los confundimos como una verdad. Diferencia es que las interpretaciones son interpretaciones y jamás puede ser una verdad. Y las interpretaciones o no abren o no cierran posibilidad. ¿Sí lo ven? Yo simplemente puse una frase y cada uno interpretó como interpretó. No tenemos mucho tiempo para profundizar acá. No tenemos mucho tiempo. Pero sí quiero decirle que gran parte de nuestro sufrimiento radica en cómo interpretamos la realidad o las cosas o como quieran llamarlo. Bien, el ejemplo que le pongo es del pez. El pez nunca descubre que vive en el agua, jamás. El pez jamás descubre que vive en el agua. De hecho, porque vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Muchos de nuestros comportamientos son invisibles. Le voy a dejar una tareita para que lo hagan, ¿sí? Y de paso le voy a pedir al equipo que puedan compartir ahí la comunidad de aprendizaje en Facebook para que puedan sumarse a la comunidad de aprendizaje. Le voy a pedir que compartan en un momento también en el chat. Le voy a pedir que compartan los links de la asociación y la federación. Pero principalmente la tarea que le voy a dejar es que puedan anotar desde hoy hasta la semana que viene, o por lo menos 2 días, o desde hoy hacia atrás, por lo menos 3 días hacia atrás, cuáles son los comportamientos que tienen ustedes, qué cosas hacen normalmente, naturalmente, para ver si hay algún patrón que se repite todos los días. Y cuando hablamos de patrón, no solamente hablamos de un patrón de comportamiento, sino qué cosas se dicen, para empezar a mirar el tipo de conversación que están teniendo. Entonces, solo podemos intervenir en el mundo que somos capaces de observar. Solamente podemos intervenir o movilizar un sistema si somos capaces de observar. ¿Se acuerdan lo que era observar? Ver, más interpretar, más percibir. Solamente podemos intervenir o movilizar un sistema si tenemos competencias. Un regalo para que le saquen foto. Este es el mundo del observador, simplemente para que lo vean. La R de resultado,
la A de acción y la O de observador. Miren, simplemente les dejo ahí para que lo tengan, ¿no? Esto trabajamos muchísimo nosotros en nuestra formación. Cuando hablamos de resultado, nosotros hablamos de que existen 3 niveles de aprendizaje. Aprendizaje de primer orden, que tiene que ver con la acción, cuando solamente yo modifico la acción para tener un resultado distinto. Me leo un libro, me capacito, converso con mi marido, con mi novia, ¿lo ven? Escucho la noticia, escucho un audio, cambio de acción, ¿sí? Y quizás mejoro mi resultado, pero muchas veces no alcanza. Y cuando hablamos de aprendizaje de segundo orden, estamos hablando de darnos cuenta del observador que nosotros estamos siendo. Es cuando empiezo a preguntarme cómo miro, por ejemplo, cómo observo, las respuestas que tengo sobre ciertas cosas, sobre ciertos significados, sobre lo que es tristeza, por ejemplo, del mundo emocional, ¿es una respuesta mía o es una respuesta que me dio la historia? Entonces empezamos a darnos cuenta de qué tipo de observador estamos siendo. Y el observador, ¿se acuerdan? Está constituido desde los 3 dominios, o sea que miramos el mundo del lenguaje, el mundo emocional y el mundo corporal. Y cuando hablamos de aprendizaje de tercer orden, es cuando todo eso que nos vamos dando cuenta, por ejemplo, me doy cuenta que no sé decir que no. Cuando hablamos de aprendizaje de tercer orden, es cuando nosotros incorporamos en nuestra forma de ser, con hábitos, con práctica, y genera una nueva forma de ser, un nuevo habitante, que ahora tiene un nuevo observador, que tiene nuevas acciones disponibles y por lo tanto tiene resultados totalmente distintos. ¿Sí lo ven? Entonces, voy a seguir avanzando. Les prometo que nos quedamos los últimos 11 minutos, ¿eh? Nada más. Ontología del lenguaje, principalmente cuando hablamos del coaching ontológico, se enfoca muchísimo. Cuando hablamos de ontología es estudio del ser. Logía, estudio, onto, ser. Y cuando hablamos de ontología del lenguaje, estudia no solamente el lenguaje, sino también estudia al ser humano como un ser lingüístico. Ontología de las emociones, dice. Ontología del cuerpo. ¿Sí? Estos son los 3 focos que nosotros estudiamos en nuestro proceso. Y miren todas las distinciones que están acá. ¿Sí lo ven? Todo esto que está en chiquitito son distinciones. Hoy solamente hablamos de esto, miren. Solamente hablamos de afirmaciones, declaraciones y juicios. Miren, estas 3 cositas y solamente miramos algo del mundo del lenguaje. Miren todas las competencias blandas, genéricas, como quieran llamarlo, para la nueva normalidad. Miren todas las competencias que se aprende en el proceso. Competencias en el mundo emocional, competencias en el mundo corporal. El cuerpo no solamente es algo que sirve para ponerse ropa, sino que es un espacio también de posibilidades y de competencias. Y también competencias en el mundo lingüístico. ¿Sí? Yo no sé si están escribiendo algo en el chat ahí. No, señor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y el resto cómo vienen? ¿Vienen bien hasta acá? Ya estoy por terminar, ¿eh? Yo sé que muchos quizás quieren seguir, pero tenemos un tiempo y también queremos respetar el tiempo de todos. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es el coaching ontológico entonces? ¿Y qué hace un coach profesional? 2 personas que me anoten ahí. Por favor, con todo lo que venimos viendo, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué es el coaching ontológico en este momento? ¿Pudiste crear una respuesta? ¿Todavía seguís pensando? ¿Todavía? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué es el coaching ontológico y qué hace un coach profesional en este tiempo? A ver, rapidito, le voy a dar una ayuda. Por el tiempo nada más. Es el estudio del ser, dice María Paulina. Estudio de personas con distinta manera de pensar. Bien, a ver, vamos. Uno más que me diga. Uno más. ¿Qué es el coaching? Le voy a dar una respuesta yo. Normalmente, preparar a las personas desde el punto de vista antes de nacer, dice Yolanda Mejía. Gracias, Yolanda. Miren lo que dice acá. Cuando nosotros hablamos la voz del coachee, saquen la palabra coachee si quieren y pongan cliente.
Para el mundo del coaching ontológico, las personas son seres humanos, no son pacientes. El coaching no es terapia, ¿sí? Normalmente las personas cuando vienen a pedir una sesión de coaching dicen algo más o menos parecido así. Tengo un problema, se le hace conocido esa palabra problema, ¿sí? No sé cómo resolverlo, dado que tú eres un coach y tienes distinciones y competencias que yo no tengo, te pido que me muestres lo que no soy capaz de ver y me ayudes a tomar las acciones que hoy no puedo. Más o menos algo así es cuando viene una persona a pedirnos una sesión de coaching. Tengo un problema y no sé qué hacer. Ahora, la respuesta que nosotros damos acá, Juliet dice, da input a las personas para enfrentar sus dificultades y descubrir sus capacidades. Gracias, Juliet. Bien, Juliet. Ver las cosas de otro ángulo, dice Alice. Gracias. Decimos nosotros, esta es una mirada, hay muchas respuestas. Si me preguntan a mí, el coaching ontológico es una conversación de aprendizaje, ¿sí? Eso es para mí que genera reflexión. Es un tipo particular de conversación entre dos personas, un coach formado en ontología del lenguaje, ¿se acuerdan? La base filosófica que estudia el ser humano desde los 3 dominios, lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces, es un tipo particular de conversación entre dos personas, un coach formado en ontología del lenguaje, emocional y corporal, y un coachee o cliente. El coach, entonces, es un facilitador de aprendizaje personal y sistémico. Esta es una de las grandes respuestas como una mirada muy, muy amplia. Entonces, ¿qué puedes lograr en esta formación? Observarte a ti mismo y al sistema. Simplemente la vamos a traer como algunos puntos relevantes. Reflexionar sobre tu ser, no solamente sobre tu hacer, sobre tu ser. Aprender las herramientas prácticas del coaching. Aprender a interactuar en los distintos sistemas humanos. En tu empresa, puedes llevarlo al mundo donde haya humanos. Ahí te puede servir las competencias del coaching ontológico. Aprender a observar los actos del habla y su poder. Podrás crear conciencia en tus interacciones humanas. Facilitar el suceder del liderazgo y el trabajo en equipo. Podrá distinguir y gestionar las emociones básicas, que hoy no hemos hablado, más que nombrarlas algunas. Podrás observar algunas manifestaciones del cuerpo en su suceder. También podés empezar a mirar o mirarte como un ser humano genuino con propósito, líderes sensibles y emocionales, capacidad de aprender y emprender, por ejemplo, ¿no? Bien, voy a seguir. Esta es la descripción de nuestro programa, simplemente para contarle, nuestro programa tiene 425 horas en total, ¿sí? Para que vean, son 53 clases en vivo, totalmente en vivo como esta. Esta es una clase nuestra, totalmente en vivo, es una clase por semana, son 53 clases en total, estamos hablando de 135 más las, ¿dónde está? Más la, donde dice encuentros vivenciales, encuentros virtuales, bueno, son 135 más 25, son 160 horas, dividido 3 son 53 clases totalmente en vivo, una vez a la semana, actividades en plataforma, guía de estudio, decir material de 3 horas de lectura. clase. 3 horas de clase, exactamente. 3 horas de clase, no es 1 hora ni hora y media. 3 horas de clase Exactamente. semanales. 53 clases de 3 horas de clase. Hay Bastante. que estudiar. Listo, miren todo, tenés práctica de coaching, tenés un coach tutor que te acompaña durante todo el programa, ¿no? Es un equipo de staff increíble que tenemos acá. ¿Hay alguien por ahí, Rubén, simplemente para que me dé un pequeño testimonio, si hay una persona del equipo de que se ha certificado con nosotros? ¿Alguien así cortito para escucharlo? Estamos a 5 minutos de cerrar, gente. A ver, ahí la veo, Viviana. ¿Está Viviana por ahí? Sí, señor, crear ser, ahí está. Crear ser. No la veo. Para que prenda la cámara no la veo. También está Adriano, Diego Pavón. Está Sandrita Milena. 3 minutitos simplemente para contar. Dale, 3 minutitos. Ya permite abrir los micrófonos, Vivi.
trabajando y no me habilitaba. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te escuchamos, Vivi? Bueno, pues, ¿qué les cuento yo? Soy, Viviana Galvi, soy psicóloga. Yo terminé la formación y obtuve mi certificación en diciembre, entonces estoy estrenándome como tal, pero pienso que a manera de resumen es lo que escuché decirle a Damián en varias oportunidades en esta conversación, y es que primero el viaje es con uno y después es al servicio de otros. En cuanto al viaje de mí misma, pensaría que, bueno, son muchas cosas, ¿no? O sea, creo que todos los días tengo coaching en mi vida a partir de la formación, pero cosas muy concretas y muy generales. Empecé a vivir como una vida eliminando una carga muy grande que traía en relación a las expectativas conmigo misma y expectativas de cómo deben ser los demás, de cómo deben comportarse los demás, de cómo deben suceder las cosas de los demás. Y eso sucede automático, ¿no? En la medida que empecé a eliminar esas expectativas sobre mí misma, automáticamente empiezan a quitarse también cuando lo veo hacia los demás. Eso, la verdad, pues siento que me cambió la vida en el sentido de poder ver lo valioso, de poder ver lo fundamental y de quitarle un poco de adornos a la vida que al final no me estaban llevando absolutamente nada. Y otra cosa muy general también que quisiera compartir es que a través del coaching he podido definir objetivos mucho más claros para mi vida, objetivos más concretos. Antes eran objetivos como muy grandes, pero muy como con poca claridad. Ahora son mucho más visibles y me veo como caminando rápidamente hacia ellos. Me veo lográndolos también. No solamente al verme, sino que sucede, ¿no? No sé si utilicé la palabra inadecuada al decir me veo. No es visualizarme, cuando hablo de me veo es que lo estoy haciendo, o sea, con el objetivo más concreto, con el camino más claro, más rápidamente estoy tomando como la acción necesaria para lograrlo, entonces me veo con más logros de los que en muchos años estuve obteniendo. Y al servicio de los demás, pues que ya empecé también con ese camino, sucede lo mismo, o sea, rápidamente se empieza a ver en los procesos de coaching cómo ese objetivo que trae el coachee rápidamente lo está logrando. Rápidamente no es en un tiempo específico, pero llega a través del proceso para la persona que finalmente pues tomó la decisión de iniciar. Gracias. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Bueno, miren, tengo para todas las personas que se quedaron hasta el final, aparte de mostrarle nuestras certificaciones que están por ahí. Después, si quieren, le podemos los links, que como dije recién, sumarse a la comunidad de coaches. Este es el certificado con el cual salen acreditados con todo. Este es un ejemplo, ¿no? Con todos los loguitos de la asociación, de la FICOP, la firma de la presidenta de la Federación Internacional, inclusive también de la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico, con 425 horas. Es un certificado que te sirve a nivel nacional y a nivel internacional. Simplemente algunas fuentes que están saliendo hoy en el periódico, fíjense, aumenta la demanda de profesionales formados en coaching, ¿no? Eso están saliendo en las tapas de diario más importantes, virtuales inclusive del mundo, hablando muchísimo de lo que es el coaching ontológico, inclusive en las empresas, en las organizaciones, en los clubes de fútbol, en todos los espacios, el coaching ontológico cada día está haciendo más y más eco.